gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de compartir este tema juntos, hermanos, y esperando al final poder disfrutar del fruto de saber, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es suficiente mediador, hermanos, porque ahora el conocimiento, hermanos, produce un fruto en nuestra vida, y ese fruto, hermanos, es el gozo de saber que no necesitamos otro intercesor delante de Dios, no necesitamos otro mediador delante de Dios. Cristo es suficiente, hermanos. Y el día de hoy vamos a cerrar para terminar con este punto, hermanos, en cuanto a lo de Cristo mediador, refiriéndonos a los últimos puntos, hermanos, que tenemos ahí en nuestra confesión, que tienes ahí en la hoja que nos presentaron, hermanos. Y sobre todo, hermanos, vamos a ver la relación que estos últimos 4 puntos tienen, hermanos, porque si notamos, los 4 puntos anteriores tenían una relación íntima entre ellos, hermanos, que era necesario poder estudiarla de esa forma para no estar repitiendo una y otra vez, ¿no? El día de hoy, hermanos, vamos a continuar y vamos a llegar al punto que nos va a enseñar cómo la salvación corresponde al único mediador, hermanos. ¿Por qué? Porque conocer, hermanos, que la salvación corresponde y es autor únicamente nuestro Señor Jesucristo, nos va a ayudar a depender, hermanos, obviamente, enteramente de lo que es la persona de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, no miramos cómo la salvación entera, en la salvación entera obró la persona de nuestro Señor, se nos va a hacer fácil, hermanos, recurrir a las obras, recurrir a otros medios. Pero cuando nosotros encontramos que la salvación, hermanos, es gracias absolutamente a nuestro único mediador, entonces vamos a poner atención en aquel que merece ser puesto atención, y es la persona de nuestro Señor. Por eso, hermanos, el día de hoy vamos a iniciar viendo en relación a lo que tienen en común los siguientes versos que te voy a leer, hermanos. Si quisiera que lo meditaras, quisiera que probablemente los tuvieras en cuenta y pudieras medio pensar o llegar a pensar, hermano, qué es lo que estos versículos tienen en común. Juan 1:3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Lucas 4 del 18 al 19 nos recuerda también lo que es la profecía que en Isaías aparece, Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. De primera mano, hermanos, posiblemente no encontramos una relación directa entre estos versículos, pero si nosotros notamos, hermanos, cómo el fin común de cada uno de estos pasajes, hermanos, es referir a la persona de Dios como el único medio por el cual suceden todas las cosas, vamos a encontrar cómo hay algo que entrelaza estos versículos, y es su voluntad. Es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque sin voluntad Dios, hermano, no hubiera creado las cosas. Él, si de alguna forma conocemos que es todopoderoso, es soberano, pero si en Él no hubiese existido la voluntad de crear, hermanos, entonces tendríamos una situación en la cual ninguno de nosotros resultaría beneficiario de que Dios es creador. Pero también encontramos en Primera de Crónicas la grandeza, el poder, la gloria, la majestad, todo lo que es referente a lo que es la persona de Dios y cómo Él mismo es soberano. Y aún más en Lucas, hermanos, encontramos la proclamación de la persona del Señor cuando Él llegó a la tierra y hizo manifestar: me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Bueno, hermanos, al final de este pasaje dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
todo se resume, o estos pasajes tienen en común lo que es la voluntad de Dios, hermanos. Generalmente nosotros damos a decir, Señor, que sea tu voluntad, y ciertamente es así, pero ¿qué hubiera sido, hermanos, si en la persona de Dios no hubiera voluntad, no existiera la voluntad en Él? Bueno, hermanos, estaríamos en un problema, porque entonces, si Dios no quiere hacer el cumplimiento de su salvación, si Dios no deseara llamarnos a salvación, entonces no había ninguna otra oportunidad para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso, hermanos, en relación a lo que nosotros vamos a notar acerca de cómo la salvación del único mediador que nosotros tenemos hoy a través de la persona de Cristo, hermanos, es gracias a su voluntad, por su voluntad. La voluntad es algo natural de la persona de Dios, hermanos, que no es accionado por alguien más. No, Él lo deseó así. Por eso nosotros vamos a notar, hermanos, en estos 4 puntos, características de lo hecho por Dios que apuntan a su persona y a sus atributos. ¿Qué es esto? Bueno, lo hecho por Dios, hermanos, como en este caso su voluntad, manifiesta obviamente lo que es cómo Él es bueno, cómo Él es amoroso, cómo Él es piadoso, cómo Él es misericordioso. Hermanos, la misericordia de Dios, digámoslo así, si no fuera accionada por su voluntad, entonces no la tendríamos nosotros, no seríamos beneficiarios. Pero por cuanto su voluntad existe, hermanos, nos lleva a conocer verdaderamente de lo que disfrutamos, que es la salvación de nuestro único mediador. Acompáñame ahí a tu hoja donde tienes la relación de los puntos que hemos estado viendo de la confesión, y acompáñame al punto número 4, hermanos, en donde vamos a encontrar cómo la voluntad de Dios interviene en lo que es la salvación a través del único mediador. Dice el punto número 4, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Ya de primera mano, hermanos, está dando indicios de que fue por su voluntad, por su muy buena voluntad, asumió el oficio. ¿Cuál oficio? De ser el único mediador entre Dios y los hombres. Y para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos corresponde a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al fin del mundo. Hermanos, si nosotros notamos toda la descripción de lo que está hablando este punto número 4, hermanos, o esta característica, es en relación a la obra que nuestro Señor vino a hacer aquí en la tierra. Habla cómo Él nació bajo la ley, cumplió perfectamente la ley, sufrió el castigo correspondiente a nosotros, pero todo esto, hermanos, no tendría un propósito si no hubiera un factor muy importante, su voluntad. Si la voluntad de Dios no hubiera estado allí, hermanos, como el medio por el cual Él deseara de manera natural sufrir el castigo correspondiente a nosotros, entonces nosotros, hermanos, no tendríamos lo que es ahora la recompensa del beneficio que Cristo cumplió en la cruz. Si no hubiera su voluntad, hermanos, bueno, Él nos hubiera sometido a las más terribles aflicciones en su alma. Y aún, hermanos, lo notamos cuando en su cuerpo, en la persona, en la naturaleza de hombre, en el Getsemaní, sujeta su naturaleza humana a la divinidad del Padre. ¿Por qué? Porque naturalmente la voluntad humana, hermanos, se resiste a aquello que obviamente es complicado, todo padecimiento de la carne. Por eso, hermanos, ahí miramos de alguna forma lo que es la voluntad humana, como posible, más bien se resiste, pero sometida a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, puede llevar el cumplimiento. Entonces, hermanos,
Todo lo que nosotros notamos en relación al sufrimiento, el castigo, lo que nuestro Señor padeció, hermanos, y aún, hermanos, el hecho cuando Él es tomado y dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego. Estamos viendo el cumplimiento de todo lo que es la salvación por el efecto de su buena voluntad, hermanos. Entonces, ¿su voluntad será buena o no? Claro que es buena. ¿Por qué? Porque de primera instancia su voluntad nos acercó a su salvación, hermanos. Su voluntad nos otorgó el medio por el cual hoy nosotros tenemos a Cristo, tenemos su salvación. De otra forma, hermanos, no tendríamos el beneficio de la salvación si no fuera por su buena voluntad. Hebreos 10, del 5 al 10 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿En quién somos santificados? En la voluntad que Cristo tuvo para cumplir el precio por nuestros pecados. Entonces, la voluntad de Dios tiene mucha importancia, hermanos, no solo en el hecho cuando nosotros naturalmente decimos, pues que se haga la voluntad de Dios. Pues, hermanos, la primera forma en la que nosotros notamos cómo se hizo la voluntad de Dios fue en el momento en el que Jesús entregó su vida para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la voluntad de Dios es la que es mediante la cual, hermanos, somos santificados. ¿Por qué? Porque así deseó el Padre darnos vida a través de su Hijo. Romanos 5 del 6 al 11 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, que la voluntad propia no llega muy lejos. La voluntad del hombre, hermanos, no llega demasiado lejos, a diferencia que la voluntad de Dios en la persona de Cristo sí lo logró. ¿Por qué? Porque mientras apenas, como dice Romanos 5 del 6 al 11, apenas moriría alguno por un justo, como diciendo, hasta ahí llegaría la voluntad del hombre, apenas y sería suficiente. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, está dando muestra de cómo la voluntad humana es difícil de someterla, hermanos, por el hecho de que de alguna forma el hombre aún tiene maldad en su corazón, más bien porque el hombre tiene maldad aún en su corazón. Y su voluntad obviamente siempre va a estar encaminada a buscar lo propio, lo suyo. Pero cuando miramos lo que hizo la obra de nuestro Señor, hermanos, bueno, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, ¿qué está haciendo? Llevando la voluntad más allá, más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiera haber hecho, hermanos. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, este punto número 4, si algo me gustaría que encontráramos, hermanos, es cómo la voluntad de Dios es algo sumamente importante, por la cual Él es nuestro mediador. Hermanos, a Dios, a Cristo, nadie lo sometió para que Él fuera el mediador de nuestras almas. No, hermanos, Él de su voluntad aceptó ser mediador entre el Padre y nosotros, hermanos. Entonces,
desde ahí encontramos cuán tan importante y cuán tan bueno es conocer que la voluntad de Dios es algo que nos lleva a conocerle todavía más como mediador. ¿Qué más encontramos, hermanos, en el siguiente punto? Bueno, encontramos que es gracias a su obediencia y sacrificio. La voluntad es algo importante, hermanos. Se podría decir como si fuera el motor de alguna forma, hermanos, de todo lo causal de la salvación. Pero no lo podemos ejemplificar así nada más, porque hay muchos factores, hermanos, tan solo en la persona de Dios. Pero cuando nosotros miramos el punto número 5, que lo tienes ahí en tu confesión, y lo vamos a leer, dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, consiguiendo la reconciliación, y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Hermanos, de alguna forma lo que nosotros encontramos en lo que Él obtuvo por su obediencia y por su sacrificio, hermanos, vamos a notar cómo la obediencia que nuestro Señor cumplió, hermanos, estaba en su condición de hombre, en la parte de hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nunca fue desde la eternidad hombre. Y al no ser desde la eternidad hombre, hermanos, entonces el cumplimiento de la obediencia estaba en la persona de Cristo, en su naturaleza humana. Por lo que ahí, hermanos, podemos mirar como pasajes donde dice: por cuanto aprendió obediencia. Hermanos, bueno, el aprendizaje de esta clase de obediencia no fue en relación a su divinidad, sino fue en relación a su persona en hecho hombre. Entonces ahí podemos encontrar, hermanos, cómo esa perfecta obediencia y ese perfecto sacrificio que Él mismo ofreció a Dios a través del Espíritu Eterno ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, y ha conseguido la reconciliación, y ha comprado una herencia eterna. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Al igual que Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En relación a esto, hermanos, a este punto de lo que es la obediencia y el sacrificio, nosotros vamos a notar que el hecho de que nosotros seamos beneficiarios de que Cristo es nuestro mediador es gracias a la obediencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, es incapaz totalmente de ser obediente al 100% en toda su vida. El hombre es incapaz, hermanos, inclusive de ofrecer un sacrificio mejor que lo que Cristo ha ofrecido. Entonces, el hombre, al ser incapaz de una obediencia, de obedecer de manera directa, santa, pura, como lo que hizo nuestro Señor, bueno, entonces fue ahí donde Cristo, hermanos, fue el medio por el cual sí actuó la obediencia. Dejó que la obediencia, hermano, fuera el medio por el cual hoy nosotros aprendamos obediencia. Y, hermanos, tenemos que entender cómo la obediencia en la persona de Dios, en la persona de Cristo, hermanos, nos demuestra el deseo del Padre. ¿Y cuál es este deseo del Padre? Bueno, que caminemos en obediencia conforme a sus mandamientos, conforme a lo que es su palabra, conforme a lo que Él ha dicho, para que el hombre tenga bien en la tierra, hermanos. Pero de alguna forma nosotros, en nuestra persona, hermanos, somos personas que no desean obedecer y no desean mucho menos sufrir o presentar alguna clase de sacrificio. Bueno, hermanos, Dios ya sabía esto, que nosotros no íbamos a ofrecer ninguna obediencia segura, que no íbamos a poder ofrecer un sacrificio perfecto. Por eso es gracias a su perfecta obediencia, a su perfecto sacrificio. Hermanos, el hecho de que hoy seamos beneficiarios de que el Señor sea nuestro buen mediador es gracias a que fue perfecto en su obediencia. Es gracias a que fue perfecto en su sacrificio. Y entonces ahí nosotros resultar beneficiarios, hermanos, ahora de esta porción a través de la persona de nuestro Señor.
Pero también vamos a mirar, hermanos, cómo está su virtud o su bondad. Vamos al punto número 6. Dice, aun cuando el precio de la redención no fue, aquí hay varios puntos que vamos a tener que aclarar, hermanos, por eso quise avanzar rápido los dos primeros. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, desde el principio del fin del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, en este punto tenemos que aclarar algunos aspectos en general que narra. ¿Por qué? Porque está hablando o está diciendo, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, ¿qué está dando a entender, hermanos? Como si el sacrificio de nuestro Señor no hubiese sido eficaz, sino hasta después de su encarnación. Y esto, hermanos, quiero que lo entendamos bajo el contexto de lo demás que dice, hermano, de lo que sigue a continuación. ¿Por qué? Porque las personas podrían decir, entonces no fue pagado verdaderamente por Cristo la salvación, entonces no tenemos una redención completa. ¿O qué ocurre con las personas anteriores? Hermanos, preguntas como esas. ¿Y qué pasó con todos aquellos que no conocieron al Señor? ¿Y qué pasó con todas aquellas generaciones que posiblemente nunca conocieron del Evangelio? ¿Es acaso Dios injusto porque estas naciones, estas personas nunca conocieron el Evangelio? Bueno, hermanos, aquí hay una respuesta para todo eso. El precio de la redención, ¿qué es esto? Bueno, que fuéramos justificados. ¿Qué es esto? Bueno, hasta el momento en el que Cristo se encarnó, murió, hizo su obra, hasta ese punto, hermanos, toda la humanidad, digámoslo, después de Cristo, pudimos entender lo que era la redención a través de Cristo, hermanos. Pudimos mirar cómo el Mesías es la persona de Cristo en su sacrificio y nos otorgó el beneficio de la vida. Pero ¿qué ocurrió con todas las generaciones anteriores? ¿Qué ocurrió con todas las personas anteriores? Bueno, la virtud de Dios, que es algo, hermanos, que vamos a notar, por su virtud o su bondad, hermanos, la salvación que el Señor otorgó, hermanos, dice que es eficaz, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicadas a los escogidos en todas las épocas, desde el principio del mundo. ¿De qué forma? Bueno, hermanos, cuando nosotros notamos en la Biblia cómo el Señor dice y narra, escuchad a los profetas, porque en ellos nos dice cómo hablaban de Él, cómo hablaban de la persona de Dios, cómo hablaban de la persona de Cristo, o cómo inclusive Moisés, hermanos, de manera directa en las interpretaciones narra cómo la persona de Cristo estaba escondida ahí. Entonces, hermanos, el medio por el cual la humanidad iba a conocer la salvación específicamente estaba en la persona de Cristo. Pero ¿qué ocurrió con todos aquellos que posiblemente no lo vieron? Bueno, hermanos, esa posibilidad no está. ¿Por qué? Porque verdaderamente podemos decir que en la Escritura muchos de los que vivieron en tiempos anteriores, hermanos, pudieron mirar la persona de Cristo. ¿De qué forma? Ya lo dice David, hermano, siéntate, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es una cristofanía, hermanos, a lo que se llama, que es una verdadera visión acerca de la persona de Cristo como el único mediador delante del Padre hacia los hombres. Entonces, aquellos que pudieron notar, hermanos, o que pudieron encontrar desde el principio, en todo el tiempo, hermanos, en la línea temporal en la que nosotros como hombres estamos aquí, hermanos, resultaron beneficiarios, hermanos, por la virtud que hay en Dios, por la virtud que hay en la persona de Cristo, por la virtud de que Dios tomó ese medio como intercesor y como mediador para que en todas las épocas, desde el principio del fin del mundo,
a través de las promesas, los tipos y los sacrificios, hermanos, aquellas personas que encontraban a Cristo fueran entonces tomados como salvos o fueran salvados, hermanos, en los cuales, dice, fue revelado y señalado como la simiente que heredaría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siempre el mismo de ayer y por los siglos. Hermanos, en esto debemos de notar, por ejemplo, cuando la persona de nuestro Señor Jesús vino a la tierra, el profeta, se me olvidó, el que bautizaba, Juan, se me fue su nombre, perdón. Juan el Bautista, hermanos, hace una referencia acerca de la persona de Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Bueno, hermanos, esta figura a la cual el profeta estaba haciendo referencia en la persona de Jesús, los judíos ya la tenían bien identificada. Ya tenían identificada la figura de un cordero, hermanos. No era para ellos algo nuevo el hecho de que se refiriera a un cordero. Cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, hermanos, la imagen directa que a los judíos se le vino fue el cumplimiento de lo que era el medio por el cual iban a ser perdonados muchos. Pero el tope estaba, hermanos, en miraban a un hombre aparentemente débil, miraban a un hombre aparentemente incapaz, pero la realidad, hermanos, es que la figura la comprendía el pueblo. Entonces, así como el pueblo comprendía la figura de lo que es el Cordero de Dios, hermanos, durante toda la historia del pueblo judío, durante toda la historia del pueblo de Dios, hermanos, cuando algunos percibían, por ejemplo, el profeta Isaías, cuando narra los padecimientos del Mesías, hermanos, o del siervo de Jehová, como lo llama, hermanos, está mirando el cumplimiento de la salvación a través de un único mediador, que es la persona de Cristo. Entonces todos ellos, hermanos, todos y cada uno de aquellos que estuvieron percibiendo esto, hermanos, por la virtud de Dios, fue eficaz su salvación. Y eso es algo, hermanos, que solamente le corresponde a la voluntad de Dios. Es por su voluntad. Si su voluntad determinó que estos fueran salvos así fue hecho, hermanos. Es por su voluntad, hermanos, que aquellos que antes de alguna forma no miraron visible al Cordero, pero en las Escrituras, pero en las promesas de Dios, pero en el cumplimiento de los tipos, sacrificios y promesas, miraron al Cordero, entonces ahí está la oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque la salvación del Cordero, hermanos, es sumamente eficaz. Entonces encontramos que la salvación es gracias a su virtud, hermanos. Es gracias a su bondad. Una virtud es todo lo bueno que hay en una persona, por así decirlo, o todo lo verdaderamente amable, o todo lo mejor que puede dar una persona. Entonces, cuando hablamos de la virtud de Dios, hermanos, hablamos de todo lo bueno que puede ser Dios para con nosotros. Como su bondad fue el medio por el cual nosotros obtuvimos la bendición de la salvación, sea los que conocimos ahora actualmente o los que anterior, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos esa virtud de Dios actuando a través de su salvación. Gálatas 4, del 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, ¿qué relación encontramos esto? La virtud de Dios, hermanos. La virtud de Dios ya había provisto al pueblo, hermanos, un medio por el cual ellos conocieran la voluntad de Dios. ¿Y cuál era este? La ley. Según Gálatas, hermanos, nos narra lo que es la relación del niño que es dirigido bajo tutores, bajo ciertos curadores durante cierto tiempo, y que pareciera que es cierta esclavitud. Pero cuando viene la virtud de Dios, hermanos, la virtud manifestada del cumplimiento de la ley, vamos a mirar cómo su virtud, hermanos, en el tiempo cumplido está a través de nuestro Señor Jesús, el Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, aunque la ley de primera mano, hermanos, nos llevaba a conocer nuestra condición pecaminosa, hermanos, era parte del medio de virtud que Dios iba a proyectar. ¿De qué forma? Bueno, venciendo, llevándolo al cumplimiento de la ley, o que fuera nacido bajo la ley, para poder cumplir la ley en su virtud, y entonces redimir a todos y cada uno de aquellos que hoy podemos decirle Abba Padre, hermanos. Entonces, miramos cómo la virtud de Dios, hermanos, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, desprende virtud de Él para el cumplimiento de su obra, para el cumplimiento de su salvación. Algo más, hermanos, por su gracia. Punto número 8. Ok. Dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el ministerio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder, sabiduría, de manera y en forma que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. La palabra granjear, hermanos, significa el efecto que se obtiene en relación a que sea eficaz, hermanos. Entonces, eso significa la palabra granjeada: adquirida, ganarla, cultivarla, atraerla o captarla. Para quienes pensemos, bueno, ¿y eso qué significa de granjear? Ese es el significado, hermanos, en la palabra granjearla. Ok, nosotros encontramos, hermanos, ahora en este punto, en el punto número 8, vamos a encontrar cómo la redención que nuestro Señor obtuvo, hermanos, es gracias a su gracia absoluta y libre. Y esta gracia, hermanos, absoluta y libre que nuestro Dios tiene para otorgarnos la salvación, nosotros la encontramos en Romanos 3, 21 al 24. Dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros tratamos de ver cada uno de estos puntos en relación a lo que es esta confesión, que nos ayuda, hermanos, a tener una identidad como iglesia local en referencia a lo que creemos, hermanos, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, cómo todo este conocimiento al final, hermanos, nos debe de impulsar a nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, el hecho de que hoy tú sepas que es por su gracia,
que es gracias a su virtud o su bondad, que es gracias a su obediencia y sacrificio, y que es gracias a su voluntad, hermanos, no puede quedar solamente en un conocimiento que tú te lleves hoy cómodamente a tu hogar y de alguna forma, hermanos, no produzca esa transformación o ese cambio que nuestra alma necesita. Hermanos, nosotros somos llamados a ser cristianos, y no solo cristianos de renombre, hermanos, sino cristianos en todo lo que hacemos, en todo lo que obtenemos. Y al obtener, hermanos, el conocimiento de saber que nuestro Señor es nuestro único mediador, y si es nuestro mediador es por su gracia, y si es nuestro mediador por su voluntad, y si es nuestro mediador por todas estas cosas, ¿de qué forma va a afectar eso a mi vida? ¿De qué forma va a tener el impacto mi alma? ¿De qué forma va a tener el impacto mi corazón? Para que yo sepa que gracias a su conocimiento de que es por su gracia, de que es por su amor, de que es por el beneficio de su libre y absoluta voluntad, ¿cómo vamos a tener beneficiados? Bueno, ¿a dónde vamos a llegar o a dónde llegamos con el conocimiento de nuestro único mediador? Eso es algo que debemos de preguntarnos, hermano. Eso es algo que debemos de empezar, y no solo con esto, sino con todas las oportunidades, hermanos, en las que recibimos alguna enseñanza, alguna dirección, algún buen consejo, hermanos, porque lejos de que solamente produzca un conocimiento en nuestra mente, hermanos, tenemos que llevarlo a la vida práctica de lo que se dice que somos, y somos cristianos, y somos hijos de Dios, y somos una iglesia que se congrega, pero también somos familias, son padres algunos de ustedes, son madres algunos de ustedes, son hijos algunos de ustedes. ¿De qué me va a servir en la función de mi hogar, de mi escuela, de mi trabajo, conocer que tenemos una salvación tan grande a través de nuestro único mediador? ¿A dónde llegamos con el conocimiento de nuestro mediador? Marcos 16:15 dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, estamos a veces muy hechos a recibir las verdades de lo que son ciertas enseñanzas y obtener el beneficio propio, hermanos, obtener el beneficio de sentirme amado, de saberme amado y de decir, sí, el Señor entregó su vida por mí. Y eso es válido, hermanos, eso es muy bueno. Eso es el efecto natural de saber, hermanos, que tenemos un único mediador, que tenemos un único Salvador. Pero ¿dónde dejamos, hermanos? Marcos 16:15, cuando dijo nuestro Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Dónde dejamos, por ejemplo, Filipenses 2:5-8? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejantes a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, haya pues en vosotros ¿qué tipo de actitud? ¿Cuál actitud hubo en Cristo Jesús? La actitud, hermanos, de que aunque de manera directa, vamos a decirlo así, hermanos, el hecho de que Él fuera el mediador, hermanos, lo llevó a un camino de sufrimiento, a un camino, hermanos, sobre del cual lo llevó a humillarse, y no se aferró a muchas cosas. Nosotros debemos buscar tener una misma actitud como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál, hermanos? Cristo nos deja mirar como el oficio de mediador para nuestra salvación es totalmente dependiente a Cristo, hermano. De Cristo, para Cristo y para Él, hermanos, es el oficio de mediador delante del Padre para salvación. Pero nosotros, hermanos, tenemos un llamado para tener una actitud como la que tuvo nuestro Señor, y sobre todo, hermanos, tenemos el envío de parte de nuestro Señor a predicar al mundo y a toda criatura. Su voluntad nos dé la voluntad
para aconsejar en hacer el bien. ¿Ya conociste que la voluntad de Dios, hermano, fue lo que llevó a que Él entregara su vida en sacrificio para nosotros y el perdón de nuestros pecados? Bueno, ¿de qué te sirvió conocer que su voluntad fue lo que llevó al cumplimiento de eso? Bueno, a que ahora nosotros podamos abrazar esta voluntad y pidámosle al Señor que su voluntad nos dé la voluntad para aconsejar hacer el bien. ¿Por qué aconsejar hacer el bien, hermanos? Primera de Pedro 2:15 dice, porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien cerréis la boca de los ignorantes e insensatos. Hermanos, esta sigue siendo la voluntad de Dios. ¿De qué forma? De la manera práctica. Esta es la forma práctica en la cual nosotros, hermanos, estamos encaminados o queremos todavía cumplir la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pidiéndole al que sí tiene toda la voluntad para hacer todas las cosas en beneficio de nosotros, que nos ayude a nosotros por su voluntad a hacer lo que es su voluntad. Y su voluntad es que hagamos el bien. ¿Y de qué forma hacemos el bien? Bueno, hermanos, no estamos con bolitas y palitos, o a veces sí. La verdad es que algunas veces pensamos o damos por hecho que ya sabemos cómo hacer las cosas, pero la realidad es que algunas veces no lo sabemos. Y no es para que nos sintamos acusados, es que cómo va a decir que yo no sé. No, hermanos, no lo sabemos, la verdad. ¿Y cuál es la forma? Y entonces usted sí sabe. No, tampoco lo sé. Pero por eso nos tenemos que ayudar, hermanos, en la relación de la fraternidad de la palabra, para que cada vez seamos conducidos a hacer el bien, a caminar conforme a la buena voluntad de Dios. Si su voluntad nos dejó mirar cómo el único intercesor entregó su vida, bueno, pues su voluntad nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a tener voluntad para hacer el bien. ¿Y de qué forma lo puedo hacer? Haciéndolo por aquellos que están más cerca de nosotros. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues estos son nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra madre, nuestros hijos. Hermano, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Haz el bien a tu esposo o a tu esposa. ¿De qué forma? Invitándolo obviamente a crecer en su relación con Dios, en su conocimiento hacia con Dios. Impúlsala. ¿Quieres hacer el bien para con tus hijos? Instrúyele. Esta es la voluntad de Dios. Instruye a tu hijo, ora por él, guíalo, fórmale, ayúdale, pídele a Dios que te ayude a formarle un carácter que al final produzca el fruto de la salvación en su vida. Esto es hacer el bien, hermanos. A veces estamos casados a lo mejor en pensar es que hacer el bien es ir con el que está pobre allá afuera y posiblemente extenderle un pedazo de pan. Está muy bien, hermano. Eso también es hacer el bien. Pero si no estamos haciendo el bien ni siquiera en nuestro hogar, ¿por qué vamos a ir afuera? O inclusive en nuestra congregación, si no estamos buscando hacer el bien, ¿cómo pretendemos ayudar afuera cuando ni siquiera estamos buscando hacer el bien en nosotros, en nuestra congregación, entre nosotros? Esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien, hermanos. Y haciendo este bien, cerremos la boca de los ignorantes e insensatos. Su obediencia, hermanos, su obediencia, ¿qué nos va a enseñar la obediencia de Dios? Bueno, su obediencia y sacrificio nos haga ser obedientes para compartir la reconciliación. Dice 2 de Corintios 5 del 18 al 20, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta que los hombres sus transgresiones, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Hermano, algunas veces naturalmente uno como persona quiere tener ciertos beneficios de lo que es la persona de Dios.
quiere tener su sabiduría, quiere tener posiblemente bienes, recursos, salud, algún beneficio natural o que nuestro cuerpo necesite, hermano. Pero tú ya tienes algo. Posiblemente no te habías dado cuenta. Aparte de la salvación que Dios depositó en ti, aparte de la salvación que Cristo te otorgó, tienes algo, hermano. Y eso algo dice que es el ministerio de la reconciliación. Hermano, tú tienes un ministerio. Muchas veces en muchos lugares dicen, es que yo no tengo ningún ministerio, cuando se enseñaba en relación a lo que era obtener ciertos dones, ciertos beneficios, y muchos piensan, es que yo no tengo nada para compartir, es que yo quisiera tener la sabiduría, yo quisiera tener la oración como algún hermano, yo quisiera poder tocar un instrumento como alguno de los hermanos, yo quisiera tener eso. Hermano, tienes un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio, hermano, que Dios nos otorgó, es para que lo compartamos en obediencia, para que en obediencia vayamos a otros y busquemos ser embajadores, como mediadores de lo que fue nuestro Señor, hermanos. Aunque la obra eficaz corresponde absolutamente al Señor, el Señor sigue usando a su iglesia. ¿Para qué? Para seguir reconciliándonos con Él. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de ser voluntarios para presentar, hermanos, este ministerio de reconciliación. Como dice en lo que leímos, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Hermano, lo que es en relación al evangelismo, lo que es en relación a compartir el evangelio a las demás personas, somos muy dados a hacerlo algo casual, algo como si se da, pues adelante, ¿no? Pero verdaderamente muchos de nosotros, hermanos, no tenemos la intención de compartir el evangelio. Algunos de nosotros aún todavía no tenemos el ejercicio de predicar o de compartir a algunos de los más cercanos. Algunos de nosotros no rogamos a las personas, reconcíliate con Dios. No, al contrario, hermanos, decimos, bueno, ahí te ves, sacudo mis pies a la primera, hermano. Y necesitamos tener en claro, hermanos, cómo Dios, hermanos, nos ha llamado a proclamar en obediencia, a compartir de la reconciliación que Cristo obtuvo para nosotros. Y eso, hermanos, es algo que tú tienes. ¿Has escuchado cuando dice la palabra, que dice que a uno le dio un talento, a otro le dio otro, 2, 3 y así? Bueno, hermanos, uno dice, pues yo no tengo nada, yo no le veo por más que le busque. Yo veo lo que yo soy y como que no me hallo los talentos, no los encuentro. Bueno, tienes algo que sí, que Dios te otorgó, y es la palabra de la reconciliación, hermano. Cada uno de nosotros tiene la palabra de la reconciliación. ¿Sabes por qué a veces cuando leemos los frutos del Espíritu, ahorita posiblemente lo leemos, hermanos, en Gálatas 5, encontramos, y lo que es de la carne, son obras de borrachera, lascivia, todas las obras de la carne, y manifiestas es el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, y hasta nos los aprendemos de memoria y decimos, sí, eso es. Pero ¿cuándo vemos el ejercicio de estos frutos? ¿Acaso será solamente cada domingo cuando nos reunimos nosotros? No, hermanos, el ejercicio de los frutos directamente está en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Hermanos, si tu esposa, lo voy a decir así, no está mirando cómo el fruto del amor está vivo en tu vida, hermano, pues escuchará muy bien. Pero si tu esposa, hermano, no está mirando el amor que está creciendo en ti como un fruto, como la paciencia está creciendo en ti como esa característica del fruto del amor, hermanos, bueno, pues escucha muy bien. Pero por eso posiblemente a veces, hermanos, no miramos verdaderamente cómo lo que Dios quiere hacer en relación a los demás es compartirles, es enseñarles.
Por eso su obediencia y su sacrificio nos haga ser obedientes para compartir la reconciliación, hermanos. Necesitamos obedecer la voz de nuestro Dios cuando nos dice: comparte, háblale de mí, ruégale a Él que se reconcilie conmigo. Hermanos, eso sería algo tremendo. Que el Espíritu nos dijera: ruégale a Él que se vuelva a mí, que se vuelva a mis caminos, que se deje de su maldad. Ruégale a Él. Y eso es algo como para decir: y Señor, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fue lo que hizo el profeta que fue enviado, Jonás, y no lo quiso? No quiso ir porque dijo: ya sabía que los ibas a perdonar. Pero el deseo del Padre, hermanos, es otro. Su voluntad, su obediencia y su sacrificio nos ayuden a ser obedientes para compartir de la reconciliación. ¿Para qué? Para que también su virtud nos haga amar a nuestro prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, Dios, su virtud, la bondad que desprende de Él mismo, nos ayude también a amar a nuestros prójimos. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a amar a nuestro prójimo. Necesitamos suplicarle al Señor que nos infunda más de su amor para verdaderamente acercarnos con nuestro prójimo y hacerle conocer la condición en la cual se encuentra, la maldad en la que se encuentra, y decirle: hay un único mediador, tú necesitas un mediador, y ese mediador se llama Cristo. Por la condición en la que tú estás viviendo, no es posible que tus obras, que lo que tú haces, te lleve a un lugar mejor que lo que Cristo ha conseguido para ti. Entonces, ahí, hermanos, es donde debemos de preocuparnos. Debemos de tener de manera natural, hermanos, un deseo porque las almas conozcan de este evangelio que nos ha sacado a nosotros. Nosotros, hermanos, somos beneficiarios de lo que Cristo hizo, su virtud. Y que su gracia, hermanos, nos haga vivir en gratitud. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Necesitamos también, hermanos, saber que la gracia con la cual ahora vivimos, o la gracia que somos beneficiarios, hermanos, nos lleve a vivir en gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es una parte muy importante de nuestras vidas, hermanos. La gratitud nos va a enseñar a aceptar las cosas que conscientemente, que de alguna forma nos llegan a suceder. A verdaderamente, hermanos, al saber que ha sido por gracia, bueno, vamos a saber que las cosas que nos acontezcan, las vamos a poder aceptar en gratitud. ¿Por qué? Porque al final es por gracia. Ha sido por gracia, seguirá siendo por gracia, y siempre así continuará siendo, hermanos. Y una forma de demostrar gratitud es compartiéndole al más cercano. Hermanos, hay un ejercicio que pienso puede ayudar en la oportunidad de compartir el evangelio a las personas. Y la oportunidad, hermanos, de compartir el evangelio, como digo, lo hacemos muy casual. Es bueno, hermanos, pero también podemos hacer ciertas cosas que nos ayuden a compartir esto, que nos va a llevar a comprender cómo Jesús es mediador entre nosotros, hermano, de nosotros. Y de esto que es Jesús en nosotros, nosotros queremos también ejercitarlo, no porque la forma en la que nosotros lo hagamos nos lleve a sustituir lo que está haciendo el Señor. Pero sí es una forma, hermanos, en la cual vamos a buscar parecernos más a nuestro Señor. ¿De qué forma?
buscando que el ministerio de la reconciliación, acercarlo a las personas, enseñándoles a conocer más de Dios, atrayéndolos, dándoles alguna oportunidad de algún consejo relacionado con la palabra. ¿Para qué? Para que después se acerquen al único, para que mediante esa guianza se acerquen al único y verdadero mediador. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vamos a hacer un trabajo directamente como de evangelismo para que las personas se acerquen al Señor, lo que vamos a hacer directamente, lo que se hace, hermanos, es conducirlos al único mediador. Es conducirlos al único que verdaderamente le va a perdonar sus pecados, le va a otorgar salvación, le va a otorgar vida eterna y le va a otorgar perdón, hermanos. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de lo que hizo nuestro Señor. Nosotros somos embajadores de la mediación que Él tiene, hermanos, entre Dios y los hombres. Por eso, hermanos, es una voluntad de la que no somos dueños. ¿Por qué no la compartimos? Si la voluntad de que Dios entregara su vida por la humanidad fue del Padre, fue directamente de nuestro Señor Jesús, ¿por qué no compartimos de lo que su voluntad Él nos dio? Es su obediencia y sacrificio. ¿Por qué no le acercamos a las personas lo que Él hizo cuando fue su obediencia y su sacrificio con la cual nos reconcilió? Es su virtud con la que nos destinó a toda buena obra, hermanos. Es su gracia por la que somos salvos. Compartámosla. No nos hagamos solamente recipientes, hermanos, de conocimiento. No seamos solamente, hermanos, de alguna forma, no nos cerremos a recibir solamente la riqueza de recibir todo este conocimiento. Compártelo, acércaselo a alguien más. Hoy, hermano, de alguna forma creo que en más de lo que tuvimos en este día, posiblemente tuvimos una oportunidad de compartir el Evangelio. Tómala. Toma la oportunidad para compartir el Evangelio, porque puede ser un mínimo mediador, hermano, entre lo que Dios va a empezar a hacer para esa persona y la relación que va a restaurar para con Dios. Nosotros podemos llegar, hermanos, a ser los instrumentos de Dios, hermanos, para que después lo dirijamos al único mediador, al único verdadero mediador. Si es su voluntad, si fueron sus méritos, si fue todo lo que Él ha hecho, hermanos, no hagamos exclusivo lo que fue su obra. No hagamos exclusivo de nosotros, hermanos, como si dijéramos, no, es que no se lo merece. Ninguno se lo merece. Ninguno de nosotros se merece la salvación. Es por su gracia, es por su voluntad, es por sus méritos. Si hoy tenemos el beneficio, hermano, de tener a un mediador, es gracias a Él. No creas que el hecho de que el Señor sea nuestro mediador nos lleva, hermanos, a cerrar y a decir, no lo quiero compartir con nadie, porque no, hermano, compartámoslo, prediquemos de Dios. Hablemos a las personas más de nuestro Señor. Crea en ti un propósito de decir, Señor, pon una persona para que pueda acercarle tu evangelio, tu voluntad, para que pueda compartir tu amor, tu gracia, para que pueda hacerles ver cómo hay salvación en ti. Que un día podamos decir, Señor, ayúdame a que una persona pueda hablarle o platicarle. Apenas le tocaba una situación complicada a uno de mis hermanos, en donde por un incidente conoció a otro y ese incidente en lo que estaba de su día, hermanos, pues lo llevaba a decir, no puede ser. Pero al final se dio cuenta que era un medio que Dios estaba utilizando para compartir el Evangelio, y al final, hermanos, salió de él lo que Dios le había dado a él. ¿Y qué fue lo que Dios le había dado? Gracia abundante. Gracia abundante. Cuando tú, hermano, tienes la oportunidad de compartir el Evangelio, cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio y no lo hacemos, hermanos, es como si nosotros
dijéramos, es mi voluntad, es lo que yo hago, es lo que yo considero, pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, hablamos acerca de lo que hizo Cristo, le remitimos toda la gloria a Él y decimos, es su voluntad, yo solamente estoy compartiendo de lo que Él hizo, es su gracia, yo solamente estoy enseñando, hablando de lo que Él enseñó, es su amor, yo solamente estoy amando de lo que Él me amó. Es su perdón, yo solo estoy perdonando de cuanto Él me perdonó. Y al saber, hermanos, que podemos hacer esto, entonces vamos a tener vidas cristianas verdaderas. Vidas cristianas verdaderas, hermanos. Ya no nos conformemos con que nos llamemos cristianos de una forma, no. Seamos cristianos verdaderos, hermanos, y eso no lo va a adjudicar ningún hombre ni ninguna persona, solo la vida de tu cada día, hermanos. Tu vida va a proyectar verdaderamente, nuestra vida va a proyectar cómo somos en verdad. Y hasta aquí, hermanos, llegamos a conocer cómo nuestro Señor es nuestro único mediador, hermanos. ¿Y de qué nos sirvió conocer? Bueno, sus oficios, el hecho de que Él es sacerdote, el hecho de que Él es rey, el hecho de su divinidad, el hecho de su salvación a través de su voluntad, a través de todo lo que Él es. Bueno, hermanos, de manera personal pienso que no hay otro como la persona de nuestro Señor que nos ha otorgado ser sus reconciliados para con el Padre, hermanos. Y ahora al saber que nosotros tenemos a nuestro Señor como nuestro único mediador, hermanos, podemos considerar que no hay nada que nos haga falta, hermanos. Podemos saber que no hay otra cosa que pueda ser añadida que lo que nuestro Señor ya nos dio. ¿Por qué? Porque al ser el único mediador Él nos otorgó todas las cosas que necesitamos. Él nos otorgó Él cumplió a perfección todo aquello que necesitábamos. Tienes un único mediador, hermano. No son los hombres, no son los apóstoles, no son los profetas, no son otros. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso, hermanos, yo pienso y espero en el Señor te ayude a buscar cada vez más a este único mediador. Cuando tengas alguna circunstancia, cuando tengas alguna situación, busca tu mediador. Busca al único que te puede corregir, que te puede direccionar en la dirección correcta que tiene nuestro Señor.